¿Qué tal? Buenos días y gracias por acudir a esta primera jornada financiera del debate. Iniciamos la segunda mesa redonda. Venían desde el principio hablando de digitalización, tanto Vieito como los ponentes de la primera. No querían meterse en el charco de la digitalización, pero yo creo que tenemos a dos ponentes de excepción que conocen bien la materia y que nos van a arrojar mucha luz, porque hace falta mucha luz, Teodoro y Lorena. Les voy a presentar primero a nuestros ponentes y a partir de ahí empezaremos a hablar sobre qué es esto de la digitalización, que estamos empezando y ahora hablaremos y contaremos por qué. Lorena Pérez es abogada especialista en tecnología y datos. ¿Qué tal, Lorena? Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y Teodoro García Egea, le habrán conocido por su faceta política, pero desde, no sé desde cuándo, ahora nos lo contarás. Tienes esa faceta quizá más por tu formación profesional sobre la digitalización, el blockchain. ¿Me vas a dejar que enseñe a nuestros invitados el libro que ha escrito Teodoro García Egea, Criptoeconomía? Son las bases de lo que, ahora lo hablaremos, no sé si de lo que se nos viene encima o de lo que ya está aquí entre nosotros, pero sin duda que si hay que poner esos pilares para digitalizar, como han hablado en las anteriores mesas, manuales, porque lo llamo manual y sin dudas de cabecera, como estos son importantes. Aprovechando tu presencia y el libro, Teodoro, empiezo por ti y por ese manual de criptomonedas, ese blockchain. ¿Qué pros y qué contras podemos explicarles a los que están aquí, a los que nos están viendo, que tiene la digitalización de la economía y sobre todo cuando nos centramos en las criptomonedas, nos centramos en el blockchain? ¿Qué respuesta podrías darnos? Pues en primer lugar, muchas gracias y gracias al debate por la invitación, a su director, a Vieito, y a ti por la moderación. Yo diría, en primer lugar, que nos retrotrayéramos a un momento en el que también surgió la tecnología que permitió que muchos negocios tuvieran una disrupción importante. Un ejemplo de ello es el periódico El Debate. Hace 20 años, mucha gente decía que Internet no iba a transformar absolutamente en nada el sector de la prensa, que nunca habría un diario 100% digital, y hoy tenemos ejemplos como El Debate en el que hay una disrupción evidente y hay un modelo totalmente distinto y totalmente nuevo, ¿no? Hace 20 años, 30, cuando surgió Internet, Internet surgió sobre un hecho muy concreto. Es decir, yo puedo transferir información de un ordenador a otro a través de una red. Sobre eso se basan todos los negocios de Internet. Facebook, Amazon, Google, los periódicos digitales, se basan sobre un hecho: transferir información de un ordenador a otro a través de una red. Bueno, pues 30 años después tenemos otra disrupción, que es el poder transferir valor de un punto a otro a través de una red sin un intermediario, ¿no? Y esto va a generar una disrupción importante. Para mí la digitalización es hacer algo mejor de lo que lo hacíamos antes con un negocio que tiene la misma naturaleza, y sin embargo lo que es la criptoeconomía, la tecnología, el blockchain aplicado a la banca, a los negocios, a la red de pagos, lo que hace es transformar la forma en la que hacemos el negocio. De tal forma que si yo puedo enviar valor, luego entramos en si vale mucho o vale poco, pero si yo puedo enviar valor de un punto a otro de la red sin un intermediario, es decir, sin nadie en el centro que valide el emisor y el receptor de ese valor, eso se valida de una forma consensuada entre los nodos de la red, yo lo que estoy haciendo es permitir que una persona le preste dinero a otra, que una persona ponga a plazo fijo un dinero para que otra la utilice, entiéndaseme el símil, plazo fijo, y de alguna forma yo estoy creando una nueva red de pagos, ¿no? Luego podemos entrar en otros debates sobre si el Bitcoin vale más que Ethereum, sobre si hay criptomonedas que sirven para algo o no, pero lo que es una realidad es que hoy, la primera vez en la que existe una red global de pagos y la posibilidad de que un joven de Nueva Zelanda le preste dinero a través de la red a un joven del Congo que hablan el mismo idioma y que en un entorno global se pueden hacer transferencias de valor, es el momento en el que estamos en este momento, ¿no? Y yo creo que ahí la banca tiene un papel fundamental, un papel crucial. Y hace poco, de hecho, el CEO de BBVA Suiza publicaba un artículo en el que decía que si algo han hecho en la historia los bancos ha sido custodiar.
Y si algo es necesario hoy que se haga con los criptoactivos, precisamente, es custodiarlos. Y por eso yo creo que estamos en una época de cambios importantísima y por eso creo que la mesa redonda anterior pues, también ha sido muy interesante para ver por dónde va todo. Pues gracias, Teodoro. Tenemos esa primera clave en la que los bancos en esta transformación digital, ya lo hemos dicho antes y lo comentaba ahora Teodoro, con esa digitalización, ese blockchain van a ser fundamentales en este futuro, pero a todo eso y a esa transferencia de valor que hemos visto entre Nueva Zelanda y España, Lorena, le tenemos que poner seguridad, le tenemos que poner un marco en el que nuestros datos estén protegidos. Ya se está haciendo. No sé si llevamos mucho o poco, el tiempo lo dirá, pero ¿qué marco regulatorio, cómo está la ley ahora mismo para proteger esas transferencias? Pues la situación ahora mismo es bastante, hay diferentes focos de opinión, vamos a decir, ¿no? Hay quien opina que no hay suficiente regulación, hay quien opina que hay extrarregulación, ¿no? Europa se conoce como la generadora, ¿no? La que sube el nivel, la que eleva el estándar, ¿no? De regulación. Lo hemos visto con el GDPR, lo estamos viendo con MiCA, lo estamos viendo con otras regulaciones en materia de criptoactivos como es DORA, GAFI o DLT Pilot. La cuestión es que normativa existe, normativa tenemos. Es más, hay veces también, que esto es un debate muy interesante en el que se dice que no es suficiente porque cómo se va a regular o cómo se va a controlar las ciberestafas o tipos delictivos en el ámbito online, ¿no? En el ciberespacio. Señores y señoras, tenemos regulación, tenemos un marco normativo existente que está contemplado pues, el propio Código Civil, el Código Penal, ¿no? Y ahora, además, aditura, tenemos una regulación europea nueva como es la Directiva de Mercados Digitales o de Servicios Digitales que va a poner todavía un poco más de consistencia, va a generar más, vamos a decir, confianza, esa palabra que hemos repetido tanto en la primera mesa y que me ha gustado mucho, aparte de otras palabras clave. Para el mercado en general, ¿no? Para los diferentes stakeholders, tanto consumidores. Y quisiera hacer la primera anotación y llamada de atención dentro de este escenario en el que también participan las empresas. Las empresas, ¿no? Que es también foco de interés para el sector de las finanzas. Y es importante y hay que escuchar también sus necesidades. El tejido empresarial de España es muy importante. Nosotros en el sector jurídico atendemos en masa, ¿no? a este sector y a este ámbito, y lo que nos hemos dado cuenta al margen, ¿no? de ya todas las bondades y exigencias, ¿no? como comentabas en el enunciado de la pregunta, es que hay que generar confianza y sobre todo escuchar y cuáles son las necesidades, detectar cuáles son las necesidades del mercado y de qué forma la digitalización y las tecnologías de estas finanzas digitales que menciona la Comisión Europea, ¿no? En su propia Estrategia Europea de Finanzas Digitales, cuando dice las finanzas digitales son el futuro. Esto lo dice en el preámbulo de la comunicación de la Comisión Europea y es bastante optimista. Luego, si queréis, podemos ahondar un poco sobre ese texto porque me parece que es la clave para ir encaminando y desarrollando la parte de digitalización. Por tanto, volviendo a cómo vamos a poner seguros los datos. Tenemos normativa, tenemos regulación. Lo que pasa que es cierto que hay un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es lo que también se ha repetido en otras mesas. Concienciación, educación, cultura, evangelización. Para que todos estemos dentro de este sector y que nos subamos a la ola del cambio, es necesario que exista esa concienciación, que haya cultura en todos los sectores. Y luego, si queréis, podemos revisar algunas cifras. Ha habido y hay encuestas de la Comisión Nacional de Mercado de Valores que señalan que el 61% de los inversores en cripto reconoce que la volatilidad es una de las carencias, ¿no? de los problemas y debilidades más importantes, ¿no? Eso a colación, ¿no? Hemos hablado de las bondades, pero es verdad que luego iremos a la parte más, ¿no? Puntos débiles. Recojo ese guante, Lorena, sobre la formación. Teodoro, hace unos meses en una entrevista te hablé de la formación política. No te voy a meter ahora en formación política de los políticos sobre las criptomonedas, pero sí lo que decía Lorena, la gente que
invierte en criptomonedas. Leyendo sobre esto, leyendo tu libro, leyendo otros manuales, tengo una duda. Si en criptomonedas hay que invertir para ganar dinero, o lo de comprar criptomonedas empieza a tener ya otro objetivo, porque vamos a empezar cada vez a más corto plazo a utilizarlas. En primer lugar, respecto a la parte de formación, yo defiendo en mi libro una tesis sobre la brecha digital. Es decir, la llegada de Internet generó una brecha digital enorme y se está viendo en los bancos a la hora de ser más eficiente, a la hora de cambiar la interacción entre el ciudadano y el banco. Queremos que todo se haga con la app, ya no vamos a ventanilla a hacer las gestiones, todo está cambiando, pero hay un segmento de la población que no sabe hacerlo y tiene una gran brecha digital porque en su momento no tuvo el apoyo, el despliegue de Internet que debió tener y hemos pasado de criminalizar Internet hace muchos años a subvencionar la compra de ordenadores por parte de la administración pública. Por tanto, esa brecha digital existe y ahora se suma una nueva brecha digital que es la del Internet del valor. Es decir, si no hemos conseguido que una gran parte de la población haga sus trámites por Internet en el banco o ante la administración pública, es ciencia ficción que hoy alguien se incorpore al Internet del valor. Y entronco un poco con lo que comentas porque hace poco Christine Lagarde dijo dos cosas. La primera fue que detrás de las criptomonedas no hay nada y la segunda reconoció que su hijo invierte en criptomonedas. Lo cual resulta paradójico sobre la España de hoy o sobre el mundo de hoy, ya que detrás de las criptomonedas yo diría depende. Hay criptomonedas como USDC que tienen una capitalización de 42.000 millones de dólares que tienen depositado $1 en una cuenta bancaria. De tal forma que si alguien compra la criptomoneda USDC o Tether, está comprando $1. Esa criptomoneda no tiene volatilidad. Se utiliza básicamente en exchanges descentralizados para dar liquidez a terceros y asegurar que no existe volatilidad, ¿no? Luego hay otras, como es el caso de Bitcoin o de Ethereum, que tienen una serie de reglas escritas desde hace aproximadamente 15 años, ¿no? Todo el mundo sabe cómo se van a generar los nuevos bitcoins, todo el mundo sabe que nunca van a existir más de 21 millones de bitcoins y todo el mundo sabe que la generación de bitcoins cada 4 años cae a la mitad. De tal forma que todos sabemos cómo se generan, nadie le da a la máquina de imprimir nuevos bitcoins de forma aleatoria y hay unas reglas objetivas que todo el mundo puede ver sobre cómo se van generando, ¿no? Por tanto, esa brecha digital de no saber el mecanismo de generación de nuevos bitcoins o de intercambio del activo, o de no saber que la red de Ethereum no es solo un intercambio de monedas, sino que es una red sobre la que funcionan aplicaciones. Es decir, poca gente sabe hoy que dentro de la red de Ethereum se están desarrollando nuevas redes sociales. Redes sociales en las que cuando yo voy a hacer publicidad no le pago a Facebook, porque como están desintermediadas, yo lo que hago es pagarle a mis seguidores por retuitearme. Perdonadme la simpleza. Es decir, yo no le digo a Facebook, por cada persona que visualice mi publicidad en Galicia, te voy a pagar $1. No, yo digo, si hay algún gallego que me retuitea, a ese le vamos a dar $1. Y se desintermedia totalmente el mercado de la publicidad y se genera una relación directa en el que los datos son míos porque hay una red de Ethereum sobre la que funciona esa aplicación. De tal forma que mi aplicación no está alojada en un servidor, sino que está alojada en miles de nodos que comparten unas reglas básicas. De tal forma que estamos desintermediando totalmente esto. Hay una brecha digital enorme y la va a seguir habiendo, porque necesita mucha formación y esto tiene una barrera de entrada muy grande. Pero yo diría que esa brecha digital pues es un problema. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, que tú decías, ¿las criptomonedas sirven solo para ganar dinero, para invertir? Yo me atrevería a calificar hoy de residual la persona que compra criptomonedas baratas y quiere venderlas caras y quiere especular. Sin volatilidad no hay ganancia, pero hoy las criptomonedas, los tokens, sirven sobre todo para generar inversión global. Imaginemos lo siguiente. Hace 20 años, una persona en California podía levantar una startup porque estaba en un entorno donde había inversores. Tenía acceso fácil al capital. Sin embargo,
en otras regiones donde no había acceso fácil al capital era muy difícil, por muy buena que fuese tu idea. Pues hoy, gracias a la criptoeconomía, una persona puede emitir un token al mundo y si esa idea es buena, puede captar financiación. Hay una red global de pagos, hay una red global de intercambio de valor. Luego la idea puede no valer un pimiento, ¿no? Como el caso de muchas ideas que también reciben inversión por parte de inversores, ¿no? Pero yo diría que ahí es la primera vez en la que hay un mundo global de acceso al capital y de acceso a proyectos. La primera vez en la historia, ¿no? Por eso yo creo que este primer mercado global y que ese acceso a los jóvenes tiene que venir por esta parte, ¿no? El ejemplo que hacía el moderador anterior de cómo con 5 euros podemos jugar en bolsa, pues el nuevo jugar en bolsa se llama jugar en cripto. Y eso pues es así, ¿no? Y yo por terminar un poco este símil sobre los retos que tenemos, de los que hablaba anteriormente nuestra compañera, yo diría, yo tengo aquí una billetera, una wallet, ¿no? Esto es una wallet, esto es lo que me identifica, lo que tiene la firma para que yo pueda mover mis activos digitales de un sitio a otro. Aquí dentro no hay nada, no hay dinero, hay simplemente una firma. Yo diría que esto es el bolígrafo con el que yo me identifico en una red para mover los activos de un sitio a otro, sean NFTs, sean bitcoins, etc. Pero si yo atravieso un aeropuerto con esta wallet y veo el letrero de «lleva usted $10.000 encima», pues la verdad que al principio, la primera vez que me lo pregunté, no sabría qué responder. Hoy sí, porque realmente yo no llevo nada encima. Esto está en la red, almacenado, y hay un montón de nodos que tienen mi dirección y el saldo en criptoactivos. Pero realmente tenemos un reto, porque esa pregunta en el mundo de la criptoeconomía deja de tener sentido. En el mundo de los bancos sí tiene sentido, porque al final, si yo atravieso con mi tarjeta de crédito y pago en Londres, pues automáticamente el banco triangula el pago y es evidente que es transparente. Aquí también es transparente, pero hay que hacer un esfuerzo extra para tener un control sobre los movimientos de divisas. Por tanto, yo me quedo con los grandísimos retos y me quedo con que si no entendemos esto, si no entendemos lo que hay detrás, es imposible que ni el legislador, ni los principales stakeholders, ni la sociedad en general puedan aprovecharse de la llegada de la digitalización. Teodoro, luego vamos a hablar del marco regulatorio, porque sé tu respuesta y porque quiero que la compartas con todos la gente que nos está viendo. Pero Lorena, creo que te ha quedado la parte más complicada de lo que ha estado contando Teodoro. Porque ha dicho él que el sector bancario es necesario para el futuro que se nos viene encima con todo esto. Pero hay gente que piensa que hay una amenaza al sector bancario. ¿Cómo podemos descifrar esa dualidad de pensamientos que hay ahora mismo en la sociedad? Es una pregunta quizás que se aleja pues un poco a mi ámbito, ¿no? Pero arriesgándome a contestar, os puedo dar mi opinión. Yo pienso que hay espacio para todos, o sea, una forma muy general de decirlo, ¿no? Y lo que el mercado y el sector está exigiendo y pidiendo también son soluciones alternativas, finanzas digitales, la modernización del sector. Y esto lo han comentado también en la mesa anterior, ¿no? Y cuando uno se pone a leer, insisto, este documento que para mí me parece muy importante, que es la estrategia de las finanzas digitales, se ve claro el objetivo de convertir a la Unión Europea en el líder del cambio, ¿no? En el sector financiero, ¿no? Y convertirle claramente ¿cómo? ¿Con qué elemento? Como yo le digo a los alumnos, no penséis que la regulación, por ejemplo, hablando de barreras, ¿no? Y de amenazas, es un stopper, no tiene por qué serlo. Todo lo contrario, puede facilitar y puede impulsar incluso el sector, ¿no? Luego se pueden abrir varias líneas de debate en torno a esta afirmación, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos una oportunidad, que es el momento, que estamos en el momento adecuado para subirnos al cambio y es cierto que hay amenazas y que bueno, pues el sector bancario, que es más tradicional, obviamente el sector financiero, ¿no? Igual que el sector legal, yo lo veo, que también estoy desde el lado de la digitalización del sector jurídico, ¿no? De diferentes ámbitos, notariales, firmas jurídicas, ¿no? O la administración de justicia. El sector financiero, sin duda, es conocido por ser un sector bastante tradicional. ¿Va a costar? Sí, pero también es cierto que el sector financiero fue el primero el que se puso las pilas
para poder empezar en el cambio, ¿no? Entonces, vamos a aprovecharlo, vamos a aprovechar el momento. Yo insisto, de todos modos tenemos que ser conscientes que si no se cambia o no empezamos a formar en todos los ámbitos, tanto en el de educación, que ya lo estamos haciendo. De hecho, yo doy clases en un máster de ciencia de los datos y una de las asignaturas es regulación en materias de datos. También se abordan cuestiones de cripto, pero en general en tecnología. Permitidme. De hecho, lo dice el regulador, no hacemos ni marcamos una prioridad en una tecnología u otra, ¿no? Como refiriéndose, no vamos a marcar qué blockchain, sino es la combinación de todas, es blockchain e inteligencia artificial, ¿no? Y de hecho, en una de las estrategias de los puntos es la utilización de inteligencia artificial, ¿no? Para sacar provecho, ¿no? en el ámbito. Por tanto, yo creo que no tenemos que hay que quitarse los prejuicios, hay que intentar buscar las bondades y superar los desafíos. Los desafíos, desde luego, es que ya están quedando muy claros y es que en este foro los estamos repitiendo hasta la saciedad, que es la formación, la cultura, el cambio de mentalidad en todos los ámbitos, empezando por nosotros mismos. Yo, por ejemplo, soy inversora en cripto. Empecé hace 4 o 5 años y fue la mejor manera de aprender de qué iba esto, ¿no? de cómo se podía. Entonces empecé con 5 euros en Binance. Yo no digo que ni animo a la gente a hacerlo, pero simplemente consideré que era la mejor forma de aprender que era un smart contract, un contrato inteligente, ¿no? Porque a la hora de explicarlo a los alumnos me di cuenta que la mejor forma era hacerlo en vivo, ¿no? Y en clases online pues intentar explicarlo, ¿no? Entonces, empecemos por cosas sencillas. No pongamos retos, ¿no? Ni convirtámonos en inversores. No, somos consumidores, esta va a ser la realidad. O sea, tenemos también el euro digital a la vuelta de la esquina, luego si queréis abordamos un poco esa cuestión, pero la realidad es que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Justo la pregunta que os quería hacer además a los dos, empiezo por ti, Teodoro. Hablabas antes de Christine Lagarde, Banco Central Europeo, euro digital, también ese Bizum digital, que la banca española, por ejemplo, ya tiene el suyo propio y creo que le va muy bien, no va a hacer más uso de este, pero sí que el euro digital va a formar parte de los europeos ya inminente, y eso es el euro digital. Y otra cosa es el blockchain, y otra cosa es el Bitcoin, Ethereum, Solana. Necesito que nos desgranes, que nos separes, que nos expliquéis qué va a pasar con el euro digital y a qué vamos a tener acceso, a qué no, y sobre todo si vamos a estar protegidos o no. Nos explicará Lorena. Bueno, yo diría que, en primer lugar, con respecto a la regulación, es decir, el mundo cripto, el intercambio de valor de forma global, la capacidad de financiarse en un entorno global si tu proyecto es bueno, eso va a seguir ocurriendo. Si la regulación no es suficientemente friendly con este entorno, pues la gente no vendrá, pero la innovación en este sector seguirá ocurriendo. Es decir, si nosotros ponemos impuestos y ponemos trabas al desarrollo de esta actividad, pues la gente no hará nada en España y se irá fuera. Pero esto seguirá ocurriendo y lo que ocurrirá es que el talento no se quedará en España. Hay mucha gente que critica la medida de El Salvador de utilizar Bitcoin como moneda oficial. Mucha gente. No creo que sea recomendable para un país medianamente grande hacer eso. Pero El Salvador ha hecho algo que hace pensar a largo plazo. Es decir, ha lanzado un mensaje a la comunidad de desarrolladores mundial diciéndoles: aquí sois bienvenidos, aquí se puede innovar, aquí podéis venir a trabajar, ¿no? Como decíamos antes sobre un smart contract, imaginemos al final que tú firmas un contrato inteligente con una aerolínea para tener un seguro de viaje que te reembolsará el dinero si el avión sale 2 horas tarde. Si firmamos un contrato en papel y el avión sale 2 horas tarde, la voluntad de devolverte el dinero es de la aerolínea. Es decir, si la aerolínea no quiere devolvértelo, no te lo devuelve. Si tú firmas un contrato inteligente con la aerolínea y tu dinero se queda depositado, y es un dinero descentralizado, se queda depositado en el smart contract, automáticamente el contrato inteligente comprobará que el avión ha salido 2 horas tarde y se ejecutará devolviéndote el dinero. Es decir,
La diferencia entre dinero descentralizado y dinero centralizado es que si yo tengo bitcoins, solo yo puedo mover esos bitcoins o solo el contrato inteligente que yo haya firmado puede moverlos. Sin embargo, el dinero centralizado es un dinero que no me pertenece de forma estricta, porque pertenece a otro, ¿no? Es otro el que lo imprime, es otro el que tiene la propiedad. Por tanto, ahí entramos en el terreno de cómo queremos que esto se desarrolle. Al final, un contrato inteligente es un código que ejecuta aquello para lo que está programando y aquello que hemos firmado, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí, en el caso en el que nosotros queramos movernos hacia un entorno mucho más objetivo, claramente tenemos que movernos con ese dinero descentralizado, ¿no? Tiene sus desventajas, obviamente. Es decir, nadie, por muy Tribunal Supremo que sea, puede confiscar los bitcoins de una persona. Nadie. Eso tiene sus ventajas en determinados entornos, pero también tiene sus inconvenientes en otros entornos, ¿no? Por tanto, creo que nos movemos en unos retos muy importantes. Creo que la banca tiene un papel importantísimo, porque ¿cuántas veces nos hemos preguntado cómo podemos comprar 5 euros en bitcoin, como hiciste tú hace unos años, ¿no? Mucha gente me pregunta, por la calle incluso. Hace poco salía de Amparito Roca y me paró una señora: oye, que te he visto en la tele, ¿cómo puedo comprar yo bitcoins?, ¿no? Yo no me dedico a asesorar eso, pero por si era una cámara oculta, le dije: señora, no puedo darle consejos de inversión. Disclaimer. Pero nunca se sabe, esto es... estoy curado de espanto. Pero claro, al final, mucha gente se pregunta eso, y mucha gente necesita un tercero de confianza para hacerlo. Paradigmáticamente, un dinero descentralizado en el que tú quieres tener tu posesión, necesita un tercero de asesoramiento. Yo comparo la llegada de cripto y el sector de la banca, lo comparo con la llegada de blockchain y los notarios. Yo hace 5 años, preguntabas tú desde cuándo estoy yo en esto, hace 5 años di yo una charla en Cajamar sobre el tema de blockchain y decía, bueno, ¿blockchain puede sustituir al notario? No. Blockchain puede sustituir la parte transaccional del notario, es decir, la parte menos eficiente. Doy fe, el custodio, firmo la escritura, esa es la parte menos eficiente. Pero la blockchain no te asesora, no te aconseja, no es un experto en el derecho de reconocido prestigio en el que tú tengas seguridad, ¿no? Pues en la parte de las criptomonedas ocurre lo mismo, la parte de los criptoactivos. Tú puedes acceder a un mundo lleno de oportunidades, pero hay mucha gente, diría el 90%, que necesita un acceso friendly a este mundo, ¿no? Y yo creo que la institucionalización próxima de los criptoactivos, lo estamos viendo, BlackRock, los ETF que se están desarrollando en Estados Unidos, la institucionalización creciente va a hacer que incremente la demanda y, por tanto, va a hacer que el activo claramente suba a medio plazo, ¿no? Por tanto, hay que estar preparado y yo creo que ahí la banca tiene un potencial enorme, sobre todo para dar rigor y dar sentido a muchos de los proyectos que se están desarrollando. Lorena, es sobre lo mismo y es sobre esto de las stablecoins, monedas estables, euro digital. ¿Están protegidos nuestros datos? ¿Estarán protegidos nuestros datos? ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo facilitamos eso a la hora de contárselo a la gente? Insisto en lo que mencionaba anteriormente. Tenemos normativa. De hecho, en concreto, tenemos una normativa europea que se llama DORA, que es la normativa de resiliencia operativa digital, que de alguna manera protege, ¿no?, al usuario sobre temas de gestión de incidentes de ciberseguridad, ¿no? Porque obviamente una bondad, es curioso, también hay muchas paradojas. Ahora que cuando uno reflexiona, al final encuentra muchas paradojas en esta materia. Es curioso que blockchain, una de sus bondades sea la seguridad, ¿no? Con el protocolo de consenso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que también ocasiona temor en lo referente a la seguridad informática, ¿no? Yo misma puedo decir que he tenido algún incidente en materia de seguridad informática donde he perdido criptomonedas, ¿no? Y eso me hizo darme cuenta de que si queríamos que esto fuera para adelante, había que ponerse las pilas, o sea, que había que ir al problema. Vayamos al problema, tenemos regulación, cómo se puede proteger, ¿no? Es cierto que hay muchas cosas para hacer.
esto no es no estamos hablando de MiCA, si queréis en otra ocasión podemos pensar en un foro de la regulación, pero hay cosas mejorables en la regulación. Y esto al final va a ser un poco, con el tiempo vamos a ir viendo qué es lo que se puede mejorar y lo que no, ¿no? Yo soy partidaria además también de otros métodos de regulación y de la innovación del derecho en materia regulatoria. Soy defensora de los ambos regulatorios en el sector financiero. Soy también defensora en el ámbito de hacer friendly. El legal design creo que también puede ayudar muchísimo. Soy partidaria de que los contratos no tengan letras pequeñas y que sean cada vez más pequeños, ¿no? la letra, que sean... hay gente de mi sector que incluso defiende también que pueden haber contratos en formato cómic, ¿no? Eso ya dependiendo del sector y dependiendo del público y la normativa, pero creo que tenemos que estar también pendientes, ¿no? O sea, no solamente de que si existe regulación, sino en el otro ámbito que Teodoro y yo estamos recalcando bastante, ¿no? La concienciación y hacerlo un poco amigable y accesible, ¿no? Luego hay otro tema que me gustaría también hablar y tiene que ver con lo que es mi especialidad, que es la privacidad y la protección de datos. Y en la agencia y la autoridad de control francesa, la CNIL, hizo y sacó una encuesta en la que decía que casi el 43% de los encuestados decía que la privacidad era la cuestión más importante en materia de la moneda digital, ¿no? Del stablecoin, de los CBDC, por encima de la seguridad. La seguridad era el 18% y opinaban que, que la privacidad estaba por encima de ese 18%, ¿no? Y entonces el Comité Europeo de Protección de Datos, que es una institución regulatoria en materia de protección de datos, que suele trabajar en conjunto con el supervisor europeo y con otras instituciones, emitió un comunicado y llamó la atención la necesidad de cumplir el GDPR. En concreto, el principio de Privacy by Design, que es la privacidad desde el diseño desde el momento cero. Es decir, todo proyecto tecnológico que se vaya a iniciar se tiene que considerar y contemplar el GDPR desde el momento inicial, ¿no? Como si fuera el plan de negocios, ¿no? Que incluyes una página de privacidad, pues es algo que y pensábamos en el sector que no iba a calar, pero al final el mercado se dio cuenta de que la legislación pone el estándar. Si tú quieres vender en Europa, tienes que cumplir GDPR. Y al igual que ocurre con este tema, es sentido común. O sea, hay muchas de las preguntas que las vamos a contestar con sentido común. Y a colación de la cuestión de este comunicado en el Comité Europeo de Protección de Datos, haciendo una investigación, algunos de los académicos que estamos aprendiendo sobre ello, hemos encontrado algunos investigadores que han dicho que la clave para intentar proteger esa privacidad, ¿no? Porque claro, de repente, si lo sacamos fuera de blockchain, o quitamos la parte del factor descentralizador, entonces las personas, todos nosotros, vamos a pagar, o vamos a ir a la peluquería o vamos a comprar algo en el Corte Inglés, va a quedar registrado donde hemos estado, en la hora, el lugar y nuestros datos personales, ¿no? Entonces se llegó a sacar de conclusión, y esto lo dijo los investigadores Grotov y Moser en el 2021, que la idea perfecta sería un CBDC basado en tokens y en un software almacenado en el smartphone, ¿no? Me parece muy interesante. Si os interesa esta cuestión, podéis ver el paper, porque creo que lo explica bastante bien, ¿no? Yo creo que además las autoridades nacionales, los Estados miembros, tendremos también que desarrollar. Ocurre lo mismo también, por ejemplo, si vamos a MiCA, hay un espacio que el regulador deja a los Estados miembros para que lo desarrollen, ¿no? Por ejemplo, los stablecoins en materia de stablecoin algorítmicas, ¿no? Hay alguna parte que se deja, ¿no? Y que lo vamos a tener que ir viendo, y el mercado va a marcar el pulso. Esto es indudable, ¿no? Es lo que te podría decir en materia de euro digital. Pues ese es el euro digital que nos viene, esa es la presentación que tenemos por parte de nuestros dos ponentes, que será inminente. Hablábamos en su momento, Teodoro, del marco regulatorio. Yo creo que me hablabas de la autorregulación. ¿Has cambiado de parecer en estos últimos meses o sigues pensando que en blockchain, criptomonedas, aparte de lo que hay y la seguridad que nos explica Lorena, tiene que avanzar a una autorregulación, a no poner puertas al campo, pero claro,
tampoco que esto sea, no es lo mismo, pero como ha pasado o sigue pasando en el Ayuntamiento de Sevilla, que por otras causas pues siguen teniendo que usar y volver al papel porque los hackers han tomado el control. ¿Qué hacemos con la regulación? Bueno, yo diría dos cuestiones. La primera, las CBDC, que son las Central Banks Digital Currency, las monedas digitales del Banco Central. Yo me pregunto, ¿hubieran sido objeto de desarrollo por parte de los bancos centrales, el Banco Central de Bahamas o el Banco Central de X, que ya los tiene funcionando, sin la irrupción de Bitcoin, Ethereum o las criptomonedas? Evidentemente no. Por tanto, cabe reflexionar sobre la respuesta, la reacción de las instituciones a la rápida propagación de un activo digital que se utiliza como dinero, que tiene una cotización, que tiene un mercado, que ha sido la mayor creación global de valor de la historia. Y claro, aquí dice, bueno, aquí hay dos opciones. O nos hacemos mineros, y es una opción, ¿no? Un minero ya no tiene pinta de con un casco y tal, ahora es una persona un poco más sofisticada, ¿no? Nos hacemos mineros e invertimos aquí en máquinas para tomar el control de la red. Al final, cuando la gente dice, no hay nada detrás de Bitcoin. Bueno, detrás de Bitcoin hay una red de incentivos, porque si no hubiese incentivo, la gente no pondría un ordenador en su casa, lo conectaría a la red, gastaría energía e Internet para formar parte de una red de pagos global. Es decir, cuando la gente dice, yo es que, claro, esto de la red, bueno, al final, tú hoy en España prohíbes Bitcoin, prohibido Bitcoin. Publicamos un Real Decreto. A partir de este momento está prohibido Bitcoin. Y claro, mañana llega un chaval en su casa, conecta un ordenador a la red, pues ya tenemos Bitcoin en España, ¿no? ¿Qué efecto tiene prohibir Bitcoin? Ninguno, ¿no? Por tanto, al final, ese chaval conecta a la red un ordenador, ¿por qué? Porque lo que hace es descargar un programa informático que es el lenguaje con el que habla con el resto de personas que ha hecho lo mismo que él, que es poner un ordenador a disposición de una red. En ese momento, él empieza a realizar cálculos matemáticos cada 10 minutos para minar un bloque. Cada vez que se realiza ese cálculo matemático y se mina un bloque, es decir, hay que adivinar un número entre todos los ordenadores del mundo, hay que adivinar un numerito, por simplificarlo, ¿vale? Para poder fijar las transacciones entre Bitcoin que se han realizado. Digamos que es el validador de la red. Cada vez que se acierta en ese numerito, ese ordenador recibe su recompensa en Bitcoins. Y esa recompensa la recibe porque se imprimen nuevos Bitcoins cada vez que hay una transacción entre varias personas, ¿no? Como consecuencia hay unas reglas objetivas, como consecuencia hay un incentivo y por tanto por eso la red de pagos se mantiene. Si mañana el programa Bitcoin, el protocolo Bitcoin dijera ya no entregamos incentivos a los mineros, pues la gente desconectaría sus ordenadores, ¿no? Por tanto hay un incentivo a mantener esa red. Yo me pregunto, ¿qué incentivo tiene hoy un ciudadano a utilizar una moneda de Banco Central? Es decir, al final no hay políticas buenas o malas, hay incentivos buenos o malos. Si tú incentivas que la gente pase con cursos suspensos, pues la gente no estudia. ¿El no llevar monedero te vale? ¿El no llevar el monedero encima? No lo llevo ya, no lo llevo. Ya no lo llevo. Es que no llevo nada, no llevo ni el DNI. El otro día es una foto, no llevo nada. Entonces, ¿qué incentivo hay realmente a utilizar una moneda de Banco Central? No lo sé, y eso es lo que habría que explicar y eso es lo que habría que poner el foco, porque si no hay un incentivo a utilizar una moneda de Banco Central, yo personalmente, si quiero tener dinero digital, prefiero tener criptomonedas, mi opinión, ¿no? Hace unos años a lo mejor no hubiera podido decir esto, pero lo digo. Ahora sí lo puedo decir. Y luego, con respecto a la autorregulación, creo que vamos a un mundo muy parecido al de la sostenibilidad, ¿no? Muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con los créditos voluntarios de CO2, ¿no? El mercado premia a aquellos que lo hacen bien y castiga a aquellos que lo hacen mal. Si tú estableces una actividad económica en la que estás consumiendo capital natural de todos y estás impactando de forma negativa en la sociedad, el mercado te va a castigar. Y hoy los departamentos de riesgos están, en fin, saturados de trabajo en este ámbito, ¿no? Ahora, si tú estableces unas reglas del mercado en el que a aquel en el mundo cripto que lo hace bien se le premia y tiene la confianza del consumidor y a aquel que lo hace mal se le castiga y tiene la desconfianza del consumidor,
creo que entre todos podemos establecer un marco en el que la regulación no es que no haga falta, sino que se verá superada por las buenas pautas del mercado. Es decir, como digo antes, si tú le pones un impuesto a Bitcoin o estableces normas que van más allá de los usos y costumbres del sector, lo único que vas a hacer es expulsar la actividad. Es decir, hoy en España no se van a desarrollar empresas basadas en blockchain o basadas en cripto, nadie se va a financiar a través de un token, nadie va a emitir un token porque la regulación lo hace prácticamente imposible. En algunos casos, en algunas excepciones, ¿no? Pero al final creo que la autorregulación es la clave y cuando el sector se estabilice y se desarrollen una serie de normas para autorregularse, pues será mucho más fácil el desarrollar. No creo en otra cosa que no sea la autorregulación. Ahora vuelvo sobre este tema y sobre la fiscalidad. Según hablabas, me estaba acordando de la última campaña de renta, lo que ha habido que contarle y decirle a Hacienda sobre las criptomonedas que tenemos, el dinero que ganamos con ellas, lo que compramos. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de tener a dos ponentes, como están viendo, con gran capacidad. Lorena, para abordar el tema de la inteligencia artificial, lo han hablado antes también, de los ponentes y de los bancos que tenemos hoy aquí con nosotros. Hace poco escuchaba que todo este tema de la inteligencia artificial, que ya existía, que viene existiendo desde hace tiempo y que ha explotado ahora, con ChatGPT y todos estos sistemas, necesitaba un marco regulatorio. Y alguien decía, ¿y por qué no un marco regulatorio como el de la aviación civil, en el que todo el mundo se puso de acuerdo y todo el mundo hacía lo mismo y todo el mundo, cuando tenía un problema, lo comunicaba para que se resolviese y todo el mundo tuviese la solución a mano? Desde tu conocimiento, ¿cómo se debe afrontar este tema de la inteligencia artificial? Sí, estamos en un entorno bancario, en un entorno económico, pero ¿qué puedes decirnos? Claro, mi foco de preocupación, de atención, de estudio, al final son los datos, ¿no? Son como los protagonistas omnipresentes en todos los sectores y actividades, ¿no? Yo creo que es complicado ponerse de acuerdo. Es complicado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Teodoro. No puedo estar más convencida de que se requiere también un cambio de mentalidad también desde el ámbito regulatorio. Es más, el regulador debería de conocer la tecnología, ¿no? Muchas veces, yo recuerdo cuando era estudiante del máster de Derecho Digital, en uno de los foros planteé a mis compañeros si era necesario que el juez conociera lo que era blockchain. Estoy hablando del 2014-2015. Sería necesario jueces especialistas, ¿no? A la hora de, ¿no? Como con el papel de juzgador, ¿no? Lo mismo pasa con el legislador, ¿no? Al final el legislador se ve apoyado y de alguna manera arropado, ¿no? por los stakeholders, por las comunidades, ¿no? Comunidades de académicos que hemos hecho una tesis doctoral, profesionales del sector, presidentes de asociaciones, ¿no? Ellos son el altavoz. Asociaciones, ¿no? Yo que estoy en el ámbito del sector de la salud, cuando vamos a foros están representantes de farmaindustria, están representantes de asociaciones de pacientes, está el ámbito académico, están también personas que trabajan en tecnológicas, ¿no? Dando su voz, porque luego se juntan en Bruselas, todos juntos, en una mesa redonda, y sacan cuestiones a tratar, debaten, ¿no? Cada uno lucha por lo suyo, ¿no? El que es el presidente de la Asociación de Pacientes lucha por lo suyo, el que viene de parte de Microsoft defiende lo suyo, ¿no? Y todo, ¿no? Sea en materia de inteligencia artificial o sea en materia de criptoactivos, ¿no? En verdad, es cierto que estamos viendo últimamente en lo relativo a inteligencia artificial muchísimo movimiento. Tenemos también la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, ahora se ha aprobado el estatuto de la Agencia Española de Inteligencia Artificial. Vamos a ver qué papel tienen, ¿no? estas agencias, estas instituciones. ¿De qué manera a lo mejor podemos hacer algo parecido a lo que estabas diciendo, ¿no? Alguien propuso eso. Sería interesante. Yo creo que deberíamos de tirar de histórico, ¿no? Como se suele decir. Veamos qué es lo que ha funcionado en el pasado para poderlo aplicar. Y sobre todo, también, ¿por qué no? Derecho comparado. Yo insisto mucho cuando mis alumnos me presentan los TFMs a que incorporen derecho comparado porque es importante. ¿Qué están haciendo en Suiza?
veamos qué están haciendo en Suiza, ¿no? De hecho, cuando investigaba proyectos de blockchain en sanidad, los encontraba en Suiza. Veía cómo habían sido capaces de detectar un problema, una necesidad en el ámbito de la salud, algo más importante que la salud, ¿no? Cómo todos podían compartir datos a través de blockchain. El ecosistema blockchain les permitía un sistema de compartición de datos cumpliendo la normativa. ¿Por qué? Porque el blockchain facilita la criptografía. Entonces, ya de base, e incluso iban más allá con algo que ha comentado Teodoro, muy importante, el incentivo, el valor, el token, la tokenización. Demos un token a cambio de tus datos. Esto es otro debate, también podemos, además es un debate más jurídico en lo que podemos decir si los datos se pueden vender, se pueden comprar, si son nuestros. Yo suelo decir el argumento que mantenemos todos, que es los datos es un bien personalísimo que no se puede transferir. Pero es cierto que se puede llegar a hablar de un régimen de semipropiedad, como algunos autores hablan en Estados Unidos, en el que puede haber una recompensación. Tú me das algo, pues yo te doy los datos, ¿no? Luego también el Comité de Bioética, por ejemplo, también se ha pronunciado y muchos compañeros míos de la Cátedra de Genoma Humano han dicho que hay que tener cuidado con eso de vender los datos en entornos de ensayos clínicos, ¿no? Porque al final lo que va a pasar es que vas a incentivar a que el pobre, ¿no?, el que no tiene recursos económicos, acabe vendiendo sus datos, ¿no? Y es un poco perverso, ¿no? Entonces, estas son reflexiones muy interesantes que las vemos, yo sobre todo en el ámbito de salud, que me pregunto si pueden llegar a ocurrir, ¿no? Y al final siempre vemos que pueden llegar a trasladarse a otros sectores, ¿no? Pero en materia, ¿no?, de preocupación y de cómo los datos se pueden proteger, insisto, en el GDPR hay un ámbito bastante fuerte y sólido que lo protege. El resto de los países se están poniendo las pilas, lo estamos viendo con Singapur, que ya empezó a publicar su propia guía de cómo hacer proyectos de blockchain cumpliendo la normativa, ¿no? Y han copiado y han dicho, a ver cómo hacen el GDPR, ¿no? O California también, la normativa de California que es clavada a la GDPR, ¿no? Entonces, estamos viendo cosas que el mercado, como estamos diciendo, es el que marca el pulso. El mercado es el que marca el pulso. Insisto, también blockchain, o sea, bueno, hay más mundo, ¿no? Aparte de Bitcoin, blockchain supera todo ello, ¿no? Hay más mundo, más allá, ¿no? Y lo que estamos viendo, sobre todo en el sector de Legal Tech, que es también el sector en el que me dedico, es cómo empresas están detectando necesidades de optimizar procesos, que al final es ahorrar costes y generar más ingresos, ¿no? En eso consiste. Y aprovechan las bondades de blockchain, transparencia, desintermediación, ahorro de tiempos, facilitar, y algo muy importante que tiene que ver en este foro, facilitar o bajar la barrera de entrada a inversores. Es decir, blockchain, y esto también lo dice el propio legislador, que me llamó mucho la atención porque no me esperaba ciertas expresiones a la hora de leer los documentos, y dicen que las finanzas digitales, esto del futuro, es prometedor también como formas alternativas de financiación. Entonces, tenemos empresas como la mía propia, de Stoken Capital, que ha detectado esa necesidad, además de forma casi exclusiva en España, no hay otra empresa que lo haya hecho, cómo es capaz de detectar las necesidades de la pyme cuando quiere y necesita inversores. Que es tan importante que un inversor en México o un inversor en Australia quiera participar dentro ¿no? y quiere invertir en pequeñas y medianas empresas. Es muy importante, ¿no? Entonces, como herramienta de financiación alternativa es increíble. Y además, la acogida que estamos teniendo en los últimos 2 años, a raíz del COVID más, el COVID está claro que ha sido un acelerador, no lo podemos negar, está siendo bastante impresionante y nos está llamando mucho la atención la acogida y la necesidad que hay de decir cómo hacemos y la acogida, sí, es bastante impresionante. Quiero que hagáis la última intervención. Tengo preparada una pregunta para cada uno, ya para finalizar. Teodoro, ¿cómo sería has hablado antes de Bukele, has hablado de Salvador, tiene cosas buenas, cosas malas. ¿Cómo sería tu político ideal respecto a la criptoeconomía, a lo que tendría que hacer, cómo tendría que pensar?
¿O cómo tendría que regular? ¿Cómo le ves en el futuro? Bueno, pues primero tendría que leerse mi libro, claramente. Porque además yo escribí el libro, la inspiración para escribir el libro fue Luis de Guindos, realmente. En el primer capítulo lo cuento. Organizamos un curso en el Escorial y casi la última pregunta, un chaval levantó la mano y le preguntó, cuando estábamos ya ahí a punto de irnos, está ahora mismo como pasa ahora, ¿no? Estamos ahí, venga, ya, siguiente mesa. Y un chaval levantó la mano, le dieron la palabra y le preguntó a Luis de Guindos, perdone, ¿qué opina de las criptomonedas? Y dije, vaya, aquí vamos a tener aquí lío hoy, en la mesa redonda está. Y Luis respondió, el vicepresidente del Banco Central Europeo respondió, pues puedes ir a invertir en criptomonedas o puedes cruzar al casino de Torrelodones, que para el caso es lo mismo. Entonces, en ese momento yo pensé en intervenir, lo cuento en el libro, pensé en intervenir, pensé, pues no sé, en abrir ahí un debate sobre la tecnología, los incentivos, pero claro, realmente me di cuenta que ahí había una brecha bestial entre lo que ese chaval estaba experimentando y lo que el vicepresidente del Banco Central Europeo pensaba y había sido su experiencia vital, ¿no? Entonces, en ese momento pensé que era muy importante desarrollar un poco de reflexión, un ámbito de reflexión sobre hacia dónde vamos con esta tecnología, ¿no? Y eso me permite entroncar con una reflexión que no he hecho y que me gustaría que fuera la última en esta mesa, y es que cualquier banco que no se posicione en este mundo, a día de hoy, va a tener una desventaja competitiva bestial. JP Morgan ahora mismo tiene 300 personas trabajando en este ámbito. Hoy hay un protocolo, una moneda estable, el emisor de una moneda estable, que es Tether, que tiene en el último mes, en un mes, ha generado, creo, lo apunto aquí, 1,4 billón de beneficio. Es decir, que el emisor de una moneda estable pueda hoy comprar cualquier barco mediano de un país desarrollado con un mes de beneficio, tiene que hacernos reflexionar. Que el 20% de los españoles tengan dinero en un banco que nadie sabe que existe, que es USDC, el emisor de la moneda estable USDC, que son las siglas US Dollar Coin, pues tiene que hacernos reflexionar, ¿no? Esa gente tiene dinero en un banco, en un emisor que se llama Circle. De hecho, hace unos meses, y con esto termino, se produjo un evento que poca gente conoce, pero que tiene una trascendencia importante, y es que la banca tradicional generó una turbulencia en el sistema cripto. Bueno, pero ¿esto cómo puede ser? Muy sencillo. USDC es una criptomoneda que se intercambia, que vale $1, y tiene depositados sus dólares de respaldo, los tiene depositados en una cuenta bancaria. En este caso, parte de sus reservas estaban depositadas en Silicon Valley Bank. Lo que ocurrió con Silicon Valley Bank ocurrió un viernes por la tarde. Yo me levanté el sábado por la mañana y hablé con un amigo que está aquí, acompañado, y le dije, oye, qué raro, hay unos exchanges descentralizados en los que Bitcoin está cotizando a 22.000 y, sin embargo, hay otros sitios donde Bitcoin está cotizando a 20.000. ¿Qué está pasando? Sábado por la mañana. Lo que había pasado era que USDC había perdido la paridad, ya no valía $1, valía 0,80. ¿Por qué? Porque el mercado cripto funciona 24/7. Como dice Antonopoulos en su libro El Internet del Dinero, ¿qué demonios es un business day? 24/7. No, es que hoy es sábado, la banca no funciona, pero ¿cómo es posible eso, no? Entonces, claro, hasta que el lunes no abrieron los bancos y se pudo arbitrar el precio de la criptomoneda, debido a que Silicon Valley Bank estaba cerrado, había dudas sobre su viabilidad y las reservas de esta criptomoneda estaban almacenadas en una cuenta bancaria, todo el fin de semana muchas personas se debatieron entre vender USDCs a 0,80 y asumir una pérdida del 20%, o arriesgarse a que el lunes valiese 0 y perder todo. Ese era el debate que hubo ese fin de semana en toda la comunidad cripto. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos a 0,80 y perdemos un 20%? ¿Vale? La gente conservadora hizo eso. ¿O esperamos, que parece que esto, oye, salió Circle en Twitter diciendo compraremos todos los USDC a $1, no os preocupéis, tal? Pero claro, una criptomoneda que tiene una capitalización de 42.000 millones de dólares, que genere una turbulencia, pues se va a notar, ¿no? Por eso yo creo que
hoy hay que prestar especial atención, como había que prestar atención a los neobancos con la llegada de Internet, pues hoy hay mucha gente que deja sus dólares y retira una criptomoneda. Y hay bancos, como digo, que en un mes podrían comprar un banco mediano. Y eso tiene que hacernos reflexionar. Bueno, pues muy acertada esa última reflexión. Lorena, voy con la tuya y por tu especialidad te tengo que preguntar de lo que se nos viene encima con el blockchain, con las criptomonedas, incluso con la inteligencia artificial que lo hablábamos antes. ¿Nuestros datos van a ser más nuestros? ¿Podemos hacer lo que queramos? ¿Van a ser menos nuestros? ¿Cómo quedamos en manos del futuro? La verdad que, pues un poquito recalcando lo anterior, yo creo que existe una carga muy importante de autorresponsabilidad, de autoestudio, en el marco pues, individual de cada uno de nosotros, ¿no? Eso ya con el gorro, ¿no? Y el prisma de consumidor o usuario, ¿no? También vuelvo a incidir que los tiempos han cambiado. Estaba la era pre-GDPR y ahora está la era post-GDPR. El GDPR ha cambiado mucho las cosas. Yo así lo he notado. Cuando estaba en este ámbito de la privacidad, hace 10 años, no tenía nada que ver. Fue una auténtica revolución para nosotros. De hecho, fue lo que motivó a hacer una tesis doctoral sobre ello. Lo que sí que es cierto, y en algunos foros lo he dicho y he llamado un poco la atención, pero sobre todo para que estemos atentos, es que hay poderes, hay grupos de poderes que cuando se alían pues pueden causar, ¿no? Pueden ser peligrosos. O sea, por ejemplo, me refiero a las tecnológicas y la industria farma, ¿no? Es algo que digo que cuando se alían es peligroso. Hay datos, nuestros datos valen oro, ¿no? Es el petróleo del siglo XXI, como lo he dicho en alguna ocasión y lo he escrito alguna vez. Y entonces, ¿nuestros derechos están protegidos? Sí. O sea, somos europeos. Vámonos fuera de Europa. Más, ¿no? Vámonos fuera de Europa. Lo que ha pasado con Facebook y demás. Claro, claro. Entonces, sí, basta estudiar temas como Cambridge Analytics. Claro, no era lo mismo que le ocurriera a un europeo que le ocurriera a un estadounidense o que le ocurriera a un asiático, ¿no? Entonces, es cierto que todas las normativas, si quieren vender y se quieren venir a Europa, van a tener que subir el nivel. O sea, esto es lo que siempre decimos. Van a tener que invertir, porque esto no es solamente aplicar. O sea, aplicar el RGPD no es hacer un checklist, ¿no? No es hacer una contestación al ejercicio de los derechos ARCO, no es hacer una política de privacidad en la página web. No. Hay que invertir. Hay que poner dinero en la seguridad informática. Y lo mismo va a ocurrir, obviamente, en finanzas, ¿no? En el sector financiero, y así también lo está marcando y lo está exigiendo DORA, ¿no? Entonces, cambio de mentalidad es importante. Especial atención a los sectores que son estratégicos y, sobre todo, los gigantes tecnológicos. Yo suelo decir el dataísmo, estamos en la era del dataísmo. Sí, es preocupante. Harari, por ejemplo, uno de mis autores favoritos, dice que en algún momento llegaremos a renunciar a nuestra privacidad por nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, yo soy bastante activista, ¿no? Con esta cuestión, con los datos y la salud, pero también es cierto que soy defensora en que tenemos que estar al lado de la innovación, y que si es cierto que tenemos que participar en ensayos clínicos, pues creo que es compatible. Creo que es compatible la tecnología con el cumplimiento normativo y que se puede llegar a sacar lo mejor, ¿no? Todo para intentar tener una sociedad saludable, ¿no? En el ámbito de la salud y en el ámbito financiero, en lo referente, ¿no? A la particularidad del sector. Por tanto, adelante, aprovechemos, es el momento. Y mucha cultura, mucha educación, evangelización, como la que está haciendo Teodoro, como la que intentamos hacer también los demás. Y bueno, pues estudiar, esto es la clave, para bajar las barreras. Sí, sin duda. Pues os lo agradezco a los dos. Tenemos certezas después de esto. Tenemos también más incertidumbres, pero es lo que nos tocaba en esta mesa redonda, en esta primera jornada jornada económica en el debate sobre digitalización. Así que, Teodoro, te agradezco mucho tu presencia. Gracias a vosotros, un placer. Sigas evangelizando. Estamos en la segunda edición de este libro. Estamos por la tercera. Segundo capítulo. Y, Lorena, muchas gracias. Gracias, Sigas adelante con tus muchísimas investigaciones, gracias. porque de verdad Europa está siendo diferente y una isla y lo está haciendo muy bien. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Y seguimos adelante en estas jornadas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.